Buenos días, estamos aquí en esta nueva modalidad de impartición de clases debido a lo acontecido en México, en nuestra Ciudad de México, el 19 de septiembre. Esta materia es para los integrantes de la licenciatura en psicopedagogía, generación 28A, que se imparte en el plantel de Tláhuac, los martes de 7 a 10 de la mañana. Y la materia se llama investigación documental. Voy a recomendarles bibliografía para cuando tengan la necesidad de documentar, tener más conocimiento. El primer libro es el Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias Sociales, de Garza Mercado, de Colegio de México. Se puede encontrar en PDF, de hecho se encuentra, de ahí lo pueden tomar. Otro libro es el de Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales, de la editorial Trillas, el autor Guillermo Briones, también se encuentra en las librerías. Y como tercer texto, los Métodos y Técnicas de Investigación, de Lourdes Munch, de editorial Trillas, de 1993. Ante eso, yo me presento ante ustedes. Soy Jorge Alejandro Solano Ponce, médico general por parte del Politécnico, con especialidad en medicina familiar. La realicé en el Seguro Social. Estuve 3 años en un hospital. Ya en mi labor profesional de consulta de derechohabientes del Seguro y del ISSSTE, me llegaban pacientes en fase terminal con padecimientos ya invasivos crónicos, cuyo camino que les quedaba era el de morir, lo que seguía. Y llegó una paciente en alguna ocasión, me acuerdo de 1986, que me comentó, pues sí, con una cara de angustia, de tristeza, y me dice: doctor Jorge, no me quiero morir, ayúdeme. Y yo dije, ¿qué hago? Si lo que le queda a esta persona es morirse, no es tributaria para trasplante de corazón, ya no tiene medicamentos que le ayuden, ya no hay nada por hacerle. Y entonces ella se dio cuenta de la expresión de mi cara, que yo no desconozco cuál habrá sido, y me dio las gracias y se retiró. Me dijo: gracias, no se preocupe, doctor Jorge. Se dio la vuelta y nunca la volvió a ver. Más adelante me di cuenta de otro tipo de pacientes con cáncer en fase terminal, gente no grandes de 40 años, y también acudían con angustia, miedo, dolor en su rostro, y yo no sabía qué hacer, porque yo sabía que se les puede mandar a psicología, pero en el sector salud la psicología, con todo respeto que se merece, no es suficiente, porque solo hay un psicólogo para una clínica de 10, 12 consultorios. El tiempo que se les otorga es leve, es poco, 15 minutos, 20 máximo. Y cuando les vuelven a dar cita es al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Y estas personas necesitaban un algo que les ayudara en ese momento, en esos días, en esa situación que cargaban. Entonces dije también, mandarlos con el psiquiatra, pues no conviene, porque el psiquiatra los va a llenar de medicamentos que les va a atarantar, pero van a seguir cargando ese peso que les está consumiendo. Decían los griegos, el espíritu, el alma. Y me enteré de la existencia de la tanatología por alguna situación. Dicen por ahí que cuando el alumno está dispuesto aparece el maestro. Yo necesitaba un conocimiento y apareció, y entonces hice mi primer diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología, auspiciado en el Hospital 25 del Seguro Social, que se encuentra en Zaragoza. Estuve 9 meses. En parte me gustó, me agradó, porque me dieron un conocimiento que yo desconocía, que yo no tenía. Después hice otro diplomado también de 8 o 9 meses, auspiciado por el ISSSTE y avalado por la UNAM. Después otro diplomado ya aquí en el IMPO. Ya me enteré de la existencia del IMPO, me agradó su técnica, ingresé y entonces me continué aquí en el IMPO. Recibí
el diplomado en tanatología, terapia de duelo, otro en tanatología, y también realicé un diplomado de hipnosis aquí en el IMPO. El diplomado del D10 es un diplomado de investigación en el Seguro Social. Es diplomado de investigación en docencia y enfermedades en el sector salud. Por otro lado, también hice un diplomado de pedagogía en la FE Zaragoza, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, porque ahí fui ayudante de profesor en X materias médicas durante 19 años. Hice ese diplomado y se me otorgó la constancia o el diploma de pedagogía. Me considero o soy profesor que imparto el curso de interpretación de electrocardiogramas para médicos familiares, porque ahora existen en todas las clínicas de medicina familiar, tanto del seguro como del ISSSTE, electrocardiógrafos. Entonces es obligación del médico que lo solicite interpretarlo, porque no tenemos que lo interprete. Y esto ha servido, no a la totalidad, pero sí a una parte, a un porcentaje de los médicos familiares. Fui jefe de departamento clínico en el Seguro Social durante 10 años y realicé una maestría de educación en La Salle. También realicé otra maestría en tanatología aquí en el IMPO, y era estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo digo era porque ya aprobé todas las materias y ahorita, bueno, están detenidas las labores en las oficinas administrativas para hacer el trámite de revalidación de materias y buscar asesor de tesis para la titulación posterior. Y por último, una maestría en hipnosis ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México. Entonces ahora me toca a mí impartirles la materia que vamos a llevar, que es el taller de investigación documental, y ese soy yo. Tucari Temay, palabras de nuestro México antiguo que significan: ten una mañana linda, nueva, de beneficio para ti. Es náhuatl. Aquí me faltó comentarles en mi biografía, que también tengo estudios en relación a la naturaleza, a la energía, a los temazcales, a situaciones de índole, vamos a llamarle espiritual, no mágicas, sino espirituales. Entonces de ahí tengo estudios también en relación al México antiguo, y me gusta saludar con esta frase de Tucari Temay. Existen los que se conocen como chamanes. Los chamanes no son hechiceros, no son brujos, son gentes de conocimiento. Se considera un chamán un agente de conocimiento, el que ve en la oscuridad y conoce tanto flora como fauna. Por eso tiene cualidades curativas, no es que haga brujería. Entonces ellos están en contacto con la naturaleza, y es ahí donde también hemos olvidado esa parte que pudiera ser investigada, hablando del taller de investigación. Y la naturaleza, compartir esta naturaleza que nos lleva por un camino que Carlos Castañeda hablaba, más bien su maestro Juan Matus le decía que tenía que recorrer su camino o andar en su camino de corazón. Y él le preguntaba: ¿y dónde le veo el camino? ¿Dónde le veo el corazón al camino? Y Juan Matus le decía: el camino de corazón para ti es aquel donde te sientas alegre, feliz, contento, realizado, cada día mejor, crezcas, tengas placer, que te den ganas de andarlo. Ese es tu camino de corazón. Si estás viviendo en otro camino diferente a estas características, no es tu camino de corazón, y hay que buscarlo, y hay que encontrarlo. Y también pudiera ser causa o motivo o tema de investigación en relación no a camino de corazón, que pudiera ser, o metafóricamente hablando, pero puede ser al sentido de la vida. La vida se va rápido, el tiempo pasa y envejecemos rápidamente, y cumplimos nuestra labor en esta vida, que a veces la conocemos y a veces no.
Y ahora, bueno, pues tenemos que hablar de una calificación. Por las circunstancias que estamos viviendo, va a variar esto, pero esta es la base. Van a realizar un trabajo de investigación en todo el tiempo que vamos a tener el curso, que son 14 clases. Entonces nos da tiempo para hacer por lo menos un proyecto de investigación. Y ese va a costar o va a tener un valor de 60% de la calificación final. Es aquí donde digo que va a variar el 30% de asistencia. Pero en base a las programaciones que se den, entonces vamos a continuar. Yo me voy a dar cuenta si las leyeron o no, y cuando ya haya clases presenciales, pues también las tomaremos en cuenta. El 10% de participación y nada más. La participación al final de esta presentación, les pongo mi correo electrónico para que ahí hagan preguntas, comentarios, dudas y me entreguen tareas. Aquí no le puse tareas, pero necesariamente cuando estén elaborando su proyecto de investigación tienen que estar haciendo tareas. Y todos tenemos un cerebro que parece una computadora. Antes decían que una máquina, pero este cerebro hay que utilizarlo a la capacidad, no máxima, sería imposible, pero sí a mayor capacidad de lo que le estamos utilizando en la actualidad. Bueno, en clases presenciales se va a no permitir el uso de teléfonos celulares para que no haya distractores y pues tenemos un poquito más de represión hacia el estudiantado de manera metafórica. Aquí, bueno, era cuando no se esperaba el temblor. Yo mencionaba, o el reglamento lo menciona, que 2 retardos hacen una falta, que las clases van a iniciar de manera puntual con las personas que se encuentren y que eviten la abolición. Les voy a dejar de tarea qué significa eso de abolición. Y bueno, no me queda más que dar felicidades, porque generalmente las gentes que se siguen preparando, que siguen estudiando o que están estudiando, merecen una felicitación por emplear su vida y mejorar su condición de vida, su trayecto de vida y su estado de vida. Aquí, a manera de reflexión, todos nacimos con alas, pero es nuestra tarea aprender a volar. Entiéndase como deba de entenderse. Albert Einstein decía, o dijo, descubrir una nueva teoría es como subir a una montaña, desde donde podemos tener más amplios y nuevos panoramas. O sea, ver cosas diferentes, ver más allá. Aquí, sobre todo cuando estemos presenciales, a mí me gusta ponerles diapositivas con paisajes, con personas, con eventos, con sucesos, para que ustedes los observen, los vean, los miren y se den cuenta qué sensación, qué emoción les está despertando en el momento de observarlo, de verlo. Eso significa que están viendo más allá de la pura fotografía. Y es igual en la vida. Hay veces que tenemos acontecimientos que solo los vemos por ver, pero no vemos más allá, la causa, el por qué, un para qué. Y eso es lo que vamos a ver. Y como investigadores necesitamos manejar todo eso, porque para poder decidir en relación de un tema de investigación, tenemos que ver más allá de lo que nos está dando la pura vista, o los sentidos en general, que puede ser el oído, el olfato, el tacto, el sabor. Entonces tenemos que ver más allá en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y este más allá a veces es haciendo unas preguntas, que es el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Me faltó comentarles que en filosofía, en relación a mis estudios, encontramos, o bueno, se nos enseña, que la filosofía, una de los caminos que sigue, es el de formular preguntas, preguntar por todo, aunque no encontremos la respuesta. Y alguien decía, entonces, ¿para qué hacemos las preguntas? Entonces, el hecho de hacer preguntas nos obliga a ejercitar la mente para poder fundamentar esa pregunta, aunque no encontremos la respuesta.
pero el hecho de realizar una pregunta nos hace sentir bien, nos hace sentir diferentes, nos hace sentir mejor. Y hay ocasiones que hacemos un planteamiento tan bien hecho de una pregunta, que en la misma pregunta, analizándola, va la respuesta. Entonces, la idea es que esta vida no la vivamos, entre comillas, de manera rutinaria, como una pluma en el aire, volando de un lugar para otro. No, que tengamos un camino en específico, andar en ese camino de corazón que les comento. Ya cuando nos veamos, o si tienen inquietudes, preguntas, eso me lo van a hacer saber por el internet. Entonces, los griegos decían que el ser humano, a diferencia, bueno, ellos hablaban del hombre, porque a la mujer no le hacían partícipe, pero bueno, fue otra época. Entonces yo les comento ahora, el ser humano, a diferencia de los animales, que los griegos no les llamaban animales, los griegos les llamaban bestias, la gran diferencia es que el ser humano tiene la capacidad de pensar, de razonar, de ser pensante. Alguien decía, o lo vamos a ver más adelante, pues hay que pensar, hay que utilizar pues aquí está, esa capacidad. José Saramago, él dijo, regreso a la filosofía no en el sentido absurdo de que ahora nos vamos a convertir todos en filósofos, pero apuntar la idea de que si el hombre es un ser pensante, pues entonces que piense. En la actualidad no estoy bien enterado, pero me llegó la noticia que quieren sacar la filosofía del nivel medio superior. O sea, no quieren que la gente sea pensante, porque la única finalidad de la filosofía, aparte de tener el conocimiento de los filósofos antiguos, etcétera, o de los actuales, es hacer que la persona piense. Si quitamos esta materia, ya no somos pensantes. A lo mejor pudiéramos pensar con algo de las matemáticas, si tenemos buenos maestros, pero pensar con otras materias no se puede, aunque tengamos literatura. Ahí es como leer un cuento, sin analizarlo, sin reflexionarlo, sin criticarlo, sin cuestionarlo. Entonces, para poder hacer un trabajo de investigación, tenemos que cuestionar varios objetivos, varios puntos, para ver por qué voy a investigar tal tópico. Entonces, y debo de fundamentarlo. Y pensar de una vez, a manera de aviso, a manera de aviso, que hay ocasiones que pensamos, cuando hacemos los primeros trabajos de investigación, que con ese trabajo de investigación vamos a cambiar el camino de la vida, o vamos a descubrir algo innovador. Ojalá, pero generalmente no. Generalmente va a haber gentes que nos van a criticar, que nos van a debatir, que nos van a rechazar el trabajo. No interesa, lo que interesa ahorita es el aprender con H intermedia, hacer suyo el conocimiento de cómo elaborar un trabajo de investigación, bien fundamentado, bien cimentado. Y ya poco a poco, al realizar más trabajos de investigación, ahí sí vamos a poder tener algo que modifique algo. Que no sé, eso hay que pensarlo, hay que hacerse las preguntas y hay que ponerse a trabajar. Ahora, vamos a hablar algo de la investigación científica, porque inicialmente el conocimiento era empírico. Hace muchos años el conocimiento era en la práctica, en la praxis, para sobrevivir. La enseñanza-aprendizaje se transmitía de una generación a otra para poder sobrevivir, para aprender a cazar, por ejemplo. Se dice que en la época de las cavernas se organizaban las personas con sus lanzas, arcos, flechas para cazar un mamut, y se organizaban para rodearlo, tenían sus tácticas, tenían sus planes de ataque, tenían todo lo que se necesita o se necesitaba para poder abatir a ese enorme animal. Entonces es la manera como ellos aprendían,
Decían, tú lo distraes y yo le llego por atrás o por un costado y lo comienzo a atacar, lo comienzo a herir. Y así continuamente. Cuando comenzaron a sembrar, pues se dieron cuenta que metiendo la semilla a la tierra, tapándola y poniéndole agua, regándola, crecía. Dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios con ese conocimiento. Aprendieron a pescar. Yo no sé si de manera accidental o viendo a los osos o viendo a los animales que lo hacían, pero ellos aprendieron y comenzaron a comer pescado. Y de ahí el dicho ese que menciona que enséñame a pescar, no me des el pescado. Porque consumo el pescado, se me termina y ¿qué voy a hacer? No voy a tener nada. Entonces enséñame. Y me falta decirles que siguiendo el conocimiento, la teoría de Sócrates con ustedes, Sócrates les decía a sus alumnos, les voy a enseñar a filosofar, no les voy a enseñar filosofía. No les voy a dar definiciones, conceptos, no. Les voy a enseñar a filosofar. ¿Y qué significa enseñar a pensar? Entonces igual aquí con nosotros, en mucha parte, mucho porcentaje va a ser a investigar. No les voy a dar la investigación. Y entonces de varias maneras se puede clasificar la investigación, y una es la investigación científica, que se considera como una actividad que permite obtener un conocimiento. Entonces tú investigas y obtienes un conocimiento de lo que sea. Puede ser un conocimiento fabuloso o puede ser un conocimientito, pero al fin conocimiento. Y es decir, es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregir o aplicar el conocimiento. Esto es obvio en el siglo XXI, que el conocimiento se obtiene mediante la aplicación del método científico. Pero vámonos siglos atrás, siglo XV, híjole, la conquista de México. Bueno, dicen que Hernán Cortés leía a Maquiavelo, al príncipe de Maquiavelo, y había muchos libros en aquel entonces donde la iglesia prohibía textos porque contradecían la verdad que era de la iglesia. Entonces la iglesia decía el conocimiento que debería de tenerse, lo indicaba, lo ordenaba, y decía, esto es lo que es. La Tierra es el centro del universo y todas las estrellas y planetas, y inclusive el Sol, giran alrededor de la Tierra. Y según ellos lo demostraron, porque venía en el Génesis. Bueno, viene en el Génesis. Y lo que no podían demostrar, decían, es un acto de fe. Tienes que creerlo, aunque no pueda ser demostrado. Y si no lo crees, entonces se te acusaba de herejía. Y bueno, las consecuencias eran mortales. Y de ahí comenzaron varios pensadores, filósofos, a invitar a la persona a pensar por sí misma y a obtener su conocimiento. René Descartes, él decía, para que puedas aprender o tener un nuevo conocimiento tienes que eliminar todo aquel que te han dado, todo aquello que no te sirve, y quédate únicamente con lo que te funciona, lo que te sirve, lo que es para ti y lo que puedes comprobar. Entonces de ahí se fue originando el método científico. Todo aquello que se puede comprobar es científico. Lo que no, entonces puede ser magia, puede ser fantasía, puede ser dogma, no es científico, no nos sirve. Y es aquí donde vamos a comenzar con cierto problemita, entre comillas, porque en esta escuela humanista vamos a hacer investigación no objetiva. No vamos a ver que si a la molécula de oxígeno le ponemos H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno nos hace agua, y si le ponemos H2 y O2 hace agua oxigenada. No, y eso es demostrable en laboratorio, irrepetible en circunstancias semejantes o idénticas. Acá vamos a tratar con las emociones del ser humano, con el comportamiento, con la personalidad, con el dolor. En medicina decíamos, híjole, cómo nos hace falta
un aparato que sea un algiómetro. Algio de dolor, metro de medir. ¿Para qué? Porque la gente dice que viene por incapacidad porque tiene dolor y no tengo manera de comprobarlo. La persona me dice, me duele, pone cara de dolor y se toca la parte del cuerpo que le duele, pues tiene dolor. Yo no tengo otra manera de negarlo. Y si hubiera un aparato de esta índole, pues lo conectaríamos y mediríamos, tiene tanto dolor, requieres incapacidad, no tienes tanta, no requieres. Hablando de algo, o requieres medicamento, no requieres medicamento. Igual acá con las emociones, o sea, como ante sucesos iguales, 2, 3, 5 personas reaccionan de manera diferente. Valga la pena, con triste recuerdo, el movimiento cínico del 19 de septiembre. Mucha gente lo vieron diferente. Gente que se aterró, que sufrió, que lloró. Gente que se infartó y murió por el puro movimiento. Y hay gentes que esa misma tarde, noche estaban haciendo una fiesta. Bueno, cada quien su situación. Entonces, acá viene lo subjetivo con nosotros, que se puede investigar, claro que sí. Los griegos decían, el ser humano está formado de cuerpo y de alma. Y decían ellos que el alma se encontraba en el corazón y que el alma servía para pensar, también para sentir. Porque ellos decían que el cerebro era una estructura del cuerpo humano que servía para enfriar la sangre. Concepto de ellos. Un maestro nos comentaba que para poder pensar como las gentes en otras épocas, pues tenemos que trasladarnos a la época con ese conocimiento, con esa tecnología o escasa tecnología que existía, para seguir el pensamiento de ellos. Por ejemplo, Sócrates puso un límite en la historia de la filosofía. Estaban los filósofos presocráticos, antes de Sócrates, y después sigue Sócrates y demás. Los presocráticos, 7 importantes que marca la historia, se preocupaban por querer explicar la naturaleza, el cosmos, el universo, el origen de la Tierra. Unos decían que era el agua, porque decían que el agua, pues líquida, corre como la sangre en las venas. Bueno, no se ven que eran venas y arterias, pero bueno, tenían sangre, un líquido, los fluidos que decía Hipócrates. Luego, otros mencionaban que se transformaba en vapor, en aire, y ese era el aire que respirábamos. Y otros decían que se transforma en hielo. Bueno, no le decían hielo, pero decían que se ponía sólido, duro, y con más frío se transformaban en piedra, en tierra. Eran las creencias de ellos, hay que entenderlas. Otros decían que era el fuego, otros decían que era el aire. A mí un comentario, bueno, una explicación que ellos daban de la atmósfera me llamó la atención, una que comentaba alguien que decía que la Tierra estaba cubierta por una gran bóveda metálica que tenía pequeños orificios y uno que otro más grande, y que detrás de esa bóveda había fuego, y él se fundamentaba porque al nivel de su vista veía en las noches el cielo, veía las estrellas, y hay algunas que se ven rojitas, entre amarillas, anaranjadas y rojas, y se ven tintilando. Entonces él consideraba que era el fuego que estaba ardiendo detrás de esa bóveda metálica. Y ok, se acepta, nos pasamos a esa época y tiene lógica. Ahí lo importante es que la persona pensaba, razonaba. Le fallaba la tecnología, bueno, estaba muy aparte. Así como cuando usaban las sanguijuelas para curar, porque extraían los fluidos de las personas. Actualmente, de las técnicas médicas no sé qué haya, que a lo mejor dentro de 100 años se van a, no burlar, pero a lo mejor criticar, de decir es que eso no era adecuado. Pero todo es en base a nuestro momento histórico, a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento, a nuestra tecnología. Y esto es bien importante referirlo para el trabajo de investigación que van a realizar, el anteproyecto por lo menos. Y una investigación es algo que se busca.
necesariamente. Tenemos que fundamentar, porque no es encontrar en el camino, ni me lo imaginaba y ya lo tengo, no. Vamos a fundamentar un qué vamos a buscar, un qué vamos a analizar, un qué vamos a reflexionar para obtener un conocimiento. Que puede ser, les digo, grandioso el conocimiento o no. Pero bueno, eso ya se verá hasta que se haga la investigación. Y aquí lo que les mencionaba en relación al objetivo y a lo subjetivo. Dice, la investigación tiene un perfil específico de acuerdo con la disciplina. Si vamos a investigar algo matemático, algo químico, algo físico, algo médico, algo del comportamiento humano, de las emociones, de los sentimientos, va a variar. El perfil va a ser diferente total y completamente. No es lo mismo trabajar en un laboratorio in vitro haciendo investigación que con la persona viva y a todo color, con las emociones a flor de piel. Las ciencias exactas aplican el método experimental, a diferencia del método científico que se aplica en ciencias sociales. Las ciencias exactas, les digo, es química, física, electrónica. Y mientras que las ciencias exactas trabajan con materias inertes que pueden tratarse en un laboratorio, porque inclusive pueden ser biopsias, cultivos de tejidos, que teóricamente, o sea, no son inertes no en el sentido de mortalidad, sino de no sensación ya de dolor en la persona. En cambio, las ciencias que estudian al hombre y sus relaciones investigan fenómenos cambiantes. Aquí no le quise poner fenómenos dolorosos, de preocupación, de vergüenza, de miedo, de coraje. Todo ello. Entonces, acá en la situación o el carácter humanístico de la carrera, vamos a ver situaciones de índole, fenómenos cambiantes en el hombre. Bueno, en el ser humano, pues para no hacer un lado a las mujercitas. Y otros mencionan que la investigación científica es una actividad encaminada a solución de problemas. Dicen, Einstein descubrió o inauguró, por llamarlo de alguna manera, la época atómica. Y él lo hizo, y él lo que él veía más allá, su sentir, su emoción, era la aplicación en beneficio de la humanidad. Mas sin embargo, como vamos a ver más adelante, ¿quién utiliza los resultados de esa investigación? Lo utilizaron para elaborar la bomba atómica. Y entonces en lugar de aquí es filosofar, porque quien lo utilizó tuvo beneficio, ganó la guerra. A quien se la aplicaron fue desastroso. Entonces, ojo con las investigaciones. Es solución de problemas, mas no beneficio de la humanidad. Se solucionó el problema de la guerra en ese entonces con quien aventó la bomba. A quien se la aventaron fue todo lo contrario. Y entonces, el objetivo es hallar respuestas a preguntas con procedimientos científicos. Pero volvemos a lo mismo, respuestas a preguntas. La filosofía, les comento, es su objetivo, realizar preguntas. En aquel entonces, a lo mejor no había no a lo mejor, sino que no había la tecnología para contestar esas preguntas. En la actualidad ya estamos algo cambiados. Entonces, tenemos que formularnos una pregunta. ¿Qué quiero saber? Porque decíamos que una investigación es obtener un conocimiento. ¿Qué quiero saber? ¿De qué cosa? Y entonces vamos a plantearlo, vamos a fundamentarlo. Y aquí a alguien se le ocurre comentar, ¿por qué la ciencia no ha podido dar las respuestas necesarias para la humanidad? Pues a lo mejor no sabe las preguntas. ¿Cuáles respuestas quieren? ¿A qué preguntas? Hablar de la inmortalidad es un pleonasmo, es algo, una utopía. Hablar de no envejecimiento de las personas, otra utopía. Hablar de la no presencia de enfermedades, otra utopía. Hablar de, qué sé yo. Entonces, ¿a qué preguntas se refieren? A lo mejor el hecho de una pregunta es a cómo aprovechar el cuerpo de los humanos que están a punto de fallecer.
No sé si vieron la película de Cuando el tiempo nos alcance. Ya es antigüita, de los años 60, 70, creo. La pueden conseguir, consíganla. Tarea 1, verla, esa película. Y vean el objetivo del proceder humano ante una etapa de la vida irreversible. A mí se me hizo crudo cuando la vi la primera vez, me inquietó, pero fue hace muchos años, cuando yo tenía otra edad. Y en la actualidad digo, híjole, también me da escalofrío, pero lo veo adecuado. Entonces el pensamiento también de nosotros va cambiando conforme la etapa de la vida que estamos viviendo, en las condiciones que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Entonces digo, el mundo es cambiante, nuestra vida es cambiante, el tiempo es cambiante, todo cambia. Se menciona que en 3 décadas finales del siglo pasado fueron decisivas para llegar a transformaciones profundas, y eso es inevitable, o bueno, eso es innegable, más que inevitable. Se ha avanzado muchísimo, tan solo en la situación de computadoras, no se requieren décadas, a lo mejor años, a lo mejor meses para que haya cambios intensos, profundos. En medicina igual, hay tecnologías que sirven para tratar de ayudar a las personas en X padecimientos. En otras materias, bueno, en ingeniería también debe haber, en arquitectura también debe de haber, en agronomía también debe de haber, en muchas materias. Entonces, hemos cambiado porque el ser humano es pensante e investiga y adquiere conocimientos. Dice aquí, desde los años 60, 70, los cambios de la humanidad se dieron de manera vertiginosa y cada vez más acelerada. Pues sí, fue la cosa de que alguien investigó, hizo un descubrimiento, dio un conocimiento de X materia y fue el caminito, fue el primer escalón para continuar por esa escalera vertiginosa. Y la situación es que hay gente más acelerada. Aquí les puedo platicar de, por ejemplo, de Corea. Corea, país asiático que tuvo una guerra en el siglo pasado entre Corea del Norte contra Corea del Sur. Gana Corea del Norte por el apoyo de los países comunistas, que eso ya es secundario. Y entonces llegan a un acuerdo con Corea del Sur. Sale, vamos a unificar nuestra nación, nuestro país. Todos los dirigentes dicen, ¿qué necesitamos para que progresemos? Para que volvamos a estar de pie, dicen por ahí. Una palabra que escucho en estos días. Y entonces ellos dijeron, vamos a educar, pero vamos a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar cosas que nos sirvan para crecer como país. ¿Qué necesitamos? Carreteras, ingenieros, arquitectos, construcciones y demás, todo ello. ¿Qué necesitamos? Educar, maestros. ¿Qué necesitamos? Salud, médicos, sector salud. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más? Electricistas, qué sé yo. ¿Qué no necesitamos? Licenciados. Aquí no va a haber pleitos. Aquí o eres o no eres. Contadores. Aquí vas a trabajar y vas a ganar de acuerdo a lo que realices y vas a dar un aporte fijo al gobierno. ¿Qué otra cosa? Religión. Bueno, ese es otro punto y aparte. Yo decía religión tampoco. Eso no produce. Etcétera. Entonces ellos crecieron después de la guerra. Tanto que se les llama el tigre de Oriente. Y tanto han crecido que se ponen al tú por tú, o por lo menos a retar a Estados Unidos, y en broncas de índole atómico. Entonces ya para ponerse con Sansón es porque algo escondo en mi onda. O sonda, ¿no? Bueno, entonces esa es la situación. Y lo mismo pasó con Japón. Japón fue acabado feo en la Segunda Guerra Mundial y se levantó. Alemania igual. Bueno, Alemania quedó dividido, pero es otro capítulo. Pero han salido adelante. ¿Por qué? Porque ven las cosas diferente, ven más allá de lo que se muestra,
piensan, razonan, fundamentan, investigan y adquieren un conocimiento que les ayuda y quieren ese conocimiento para cosas prácticas más que políticas, como nación, como conjunto y como individuos. Y entonces se han acelerado. Los japoneses son canijillos y ellos crean cosas rapidísimo y llevan la delantera, pero bueno, es en base a sus capacidades. Y entonces aquí caímos en México por el caos, la complejidad y el cambio. Caos, falta de orden, complejidad, no vimos más allá. Alguien dice de tus narices. No pudimos hacer preguntas y todo va cambiando. El mundo sigue avanzando, el tiempo, la investigación, la tecnología, todo. Y el que no avanza retrocede. Entonces, ni siquiera nos quedamos estáticos, retrocedimos. Y entonces terminamos el siglo XX con una profunda crisis de paradigmas científicos. Les dejo de tarea que me identifiquen qué es un paradigma. Las tareas de esta índole que les voy a ir dejando, las quiero, por favor, hechas a mano. A mano, obvio, ojalá la letra sea legible. Y sin faltas de ortografía. No en computadora porque pues, es bien sencillo entrar a algún programa, copiar, pegar y ya está. No, por lo menos quiero que al escribirlo lo estén analizando, pensando, reflexionando, haciendo suyo ese conocimiento, ese concepto. Sale y vale. Y ahorita que no hay condición para vernos, entonces en mi correo, ojalá y puedan, que quieran, pues yo espero que también quieran, es mandármelo ese escrito por correo electrónico y ya para yo analizarlo. Y les comento, dentro de la preparación que tengo, no soy de las gentes que interpretan la escritura, pero a veces me doy cuenta de algunos detalles de índole emocional que venimos acarreando y que no nos dejan fluir en ese camino de corazón que tenemos en la vida. Entonces, si llego a detectar algo, si la persona que hace el escrito me lo autoriza, se lo puedo comentar. Si dice que no, bueno, pues no hay ningún problema y seguimos en el camino. Entonces, hay razones que señalan el daño del no avance. Aquí dice, la ciencia no ha podido responder a las búsquedas de una humanidad con mayor calidad de vida, con una transformación social y de la naturaleza en beneficio recíproco. Pues, ¿a qué creen que se deba? Lástima que no estamos presenciales, porque esa para mí sería una pregunta interesante y más interesante las respuestas que me aportaran. Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué la ciencia no ha podido responder a las búsquedas de una humanidad con mayor calidad de vida? Está bien sencilla, ya viéndola más allá de lo que alcanzamos a ver y a sentir, híjole, está dentro de esta misma pregunta está la respuesta. Bueno, aquí responden, porque los métodos, las corrientes y las metodologías hasta entonces conocidas se mostraron insuficientes para resolver los problemas complejos y para desentrañar las problemáticas que presentaban las estructuras sistémicas que ya se presentaban al finalizar el siglo. O sea, esta es pura palabrería, es rollo, desde mi punto de vista, pero tengo que ponerlo. Siempre en todas las épocas de la vida de la humanidad, en el transcurso de los siglos de los años, hay problemas complejos, necesariamente. Por ejemplo, en la Italia antes del siglo XV, dicen, caminando por las calles de Italia, apestaba pipí y a popó. Y uno decía, bueno, ¿por qué? Pues no tenían drenajes. Y de ahí el concepto, bueno, el gritito que decían, agua va. Y sabías que tenías que quitarte porque iban a aventar a la calle sus desechos orgánicos. Y entonces era un problema y no sabían cómo resolverlo hasta que a alguien se le ocurre. Y acá con los aztecas había drenajes.
Entonces, tecnológicamente, en cuestión científica, los aztecas estaban bien atrasados. Europa, país adelantado. Pero en otras situaciones que menciona la diapositiva anterior, de las condiciones de la humanidad, de la mayor calidad de vida, con esa transformación social la teníamos acá en América. En muchas situaciones estaban los acueductos también, que bueno, luego se le pasó el cálculo a Moctezuma y trajeron el agua de Chapultepec y inundó la ciudad, pero bueno, es otro punto y aparte. Entonces faltaba la técnica, la tecnología, la numeración. Inclusive en escritura, en el libro de Azteca de Gary Jennings, ahí menciona él, que él decía, yo era escribante, pero ellos aquí en México, bueno, en América se hacían los escritos con dibujos simbólicos, con colores. Y luego decía, era tan extenso a veces que ya no me acordaba qué significaba, o ya no lo podía traducir, o interpretar pues. Y entonces, eso me recuerda a los mapas mentales, que en algunas clases, en algunas escuelas, los exigen para entregar tareas, entregar lecciones. Y yo digo, nos acordaremos de todo, no sé, desconozco. Pero este escribano de América se admiraba de los escribanos de Europa, bueno, de los españoles, porque decían, ustedes dicen todo lo que escribe, bueno, o sea, lo que uno dice, ustedes lo anotan, lo escriben, lo dibujan, que no es dibujar, es escribir, y cuando lo repiten dicen exactamente lo que la otra persona dijo, hasta con las entonaciones. Entonces les digo, en tecnología estábamos atrasados y seguimos atrasados, pero bueno, ese es punto y aparte. Por la excesiva compartamentalización del conocimiento en parcelas que se volvieron de poder más que científicas y que convirtieron a la ciencia en una faja disciplinaria. Aquí se habla que el conocimiento es poder, el que tiene el conocimiento es poderoso. Y entonces esto de compartamentalización significa almacenar en compartimientos y como le ponen en las películas, top secret. No cualquiera podía acudir a obtener ese conocimiento, y en la actualidad igual. Entonces era el poder, y se le daba el uso que quería el que tenía ese poder. Por lo tanto, pues la ciencia fue una faja disciplinaria, dice aquí. ¿Qué significa? Que o te atienes o te atienes, no puedes saber más, tienes prohibido saber más. Inclusive así pasaba cuando yo hice la especialidad de medicina familiar, me tocó entrar a quirófano como ayudante, y una vez comentaron que en un hospital más grande, yo lo hice en provincia, acá en México, de una especialidad, vamos a llamarle angiología, que operan también, entró ahí para ser residentes, o sea, para hacer la especialidad se le llama residencia, y está de primer año, de segundo año, de tercer año. Se supone que el de tercer año ya está por salir como especialista, egresar del hospital como especialista, el de primer año apenas va entrando. Y dicen que una vez en quirófano estaba el médico, el de base, el profesor, y entra el ayudante, que era un R1 de primer año. Y el R1 pues viene encantado de la vida porque iba a operar iba a ayudar al profesor a una cirugía. Y comienza a preguntarle, y el profesor voltea muy digno y le dice, ¿qué grado de residencia tienes? R1, maestro. Dice, cuando llegues al R3, o sea, al tercer año, me puedes hacer preguntas y hacer comentarios, mientras no. Ah, caray, entonces ahí el conocimiento estaba limitado. Yo digo, bueno, o sea, dicen que cuando el alumno está dispuesto aparece el maestro. Entonces en ese caso este R1 estaba dispuesto, pero pues no le apareció el maestro. Entonces así llega a pasar en la vida, así llega a pasar con el conocimiento. Sobre todo, por ejemplo, cuando educación padres a hijos, que dan una orden el papá o la mamá, y el hijo dice, ¿por qué?
¿Lo tengo que hacer? Y la contestación que dicen es porque lo digo yo. Y ahí va la amenaza de la represalia. Pero en fin, continuemos con las investigaciones. Y es que en esas épocas, casi a fines del siglo pasado, todo se aferraba a una objetividad que desplazaba al investigador como ser humano. O sea, todo lo que es palpable, verificable, que se puede ver, existe, lo que no, no. Y entonces, como ser humano, yo no podía decir otras cosas. Yo no podía hablar del comportamiento del ser humano. Porque yo sé que se comportan, pero ¿quién dice que porque lo trataron mal en la infancia se comporta así? Si hay otro que también fue tratado mal en la infancia y salió adelante y fue diferente. Entonces, ahí llevó a la crisis de la investigación, bueno, de conocimiento, a fines del siglo XX. Todo era objetivo. Y sabemos que toda investigación es un ejercicio interpretativo. O sea, cada quien ve lo que quiere ver en base a su bagaje de conocimientos. ¿Qué es un bagaje de conocimientos? El acúmulo de conocimientos que tengo de la vida, de la escuela, de la profesión, de lo que sea. Entonces voy a relacionar ese nuevo conocimiento que me llega con el que yo tengo, y formo un nuevo conocimiento. Tan tan. Y es mi interpretación. Así como les decía, con el temblor, 5 gentes lo vivieron de manera diferente. O lo vieron o lo interpretaron de manera diferente. Bueno, no nos metamos con un temblor, en un choque automovilístico. Lo ven 5 y cada quien tiene una opinión diferente. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Porque por ahí vamos a ver que alguien menciona que el hecho de hacer investigaciones es para encontrar la verdad. ¿Cuál verdad? O sea, es un conocimiento en ese momento histórico, que es cambiante. En la situación de subjetividad de las emociones y demás del ser humano, es más difícil de llegar a una conclusión, porque hoy el ser humano está de una manera y mañana está de otra. Dicen por ahí, se le pasaron las malas emociones y va a estar contento al día siguiente. O va a ser como aquella persona que decía que le gustaba más la tristeza, sentir la tristeza. Y alguien le preguntó por qué. Y dijo, es que la tristeza dura más tiempo que la felicidad. La felicidad es breve, espontánea. Entonces yo prefiero estar triste. Entonces, ¿de qué manera quiere estar la persona? Y es interesante. Alguien mencionaba por la arteriosclerosis disciplinaria que incapacita para explicar la realidad. ¿Qué es arteriosclerosis? La esclerosis es el depósito de colesterol en las arterias, que es la artero, son las arterias. Al depositarse el colesterol en las arterias hace que pierdan su elasticidad. Una de las funciones principales es el de poder dilatarse, o sea, abrirse más para que pase más sangre. No lo puede hacer por el endurecimiento e inclusive la grasa que se acumula llega a obstruir el paso de sangre por la arteria y es cuando la persona tiene un infarto o una embolia. Entonces aquí hablan arteriosclerosis disciplinaria, que no, o sea, esto hay que interpretarlo. Y decíamos que todo es interpretativo. Entonces yo puedo dar una interpretación de esas palabras y ustedes pueden dar otra interpretación diferente. Pero el concepto es ese, que llega menos sangre al lugar donde tiene que llegar, vamos a decir al cerebro. Y eso incapacita para explicar la realidad. Ahí también vamos a dejarlo de tarea. ¿Qué entienden por esta oración de que la arteriosclerosis disciplinaria incapacita para explicar la realidad? No sé, bueno, sí sé, se me hace muy interesante. Las disciplinas científicas habían buscado el rigor, la exactitud y la claridad. Les digo, todo objetivo, lo que se ve, se palpa, se huele, se toca, bueno, se palpa es lo mismo, se toca, existe. Lo que no. Por eso alguien decía, bueno, ¿y el aire a poco existe? Pues sí, lo estás sintiendo, tú lo sientes. Pero hay cosas que no se explican. Vamos a hablar de lo tradicional, la existencia de Dios, la existencia del alma, del espíritu.
objetivamente. Eso es otra situación, otro capítulo que veremos más adelante probablemente. Pero de entrada, eso no se palpa, no se toca, no se ve, no se huele, no sabe, entonces no existe. Y eso es lo que llevó a la complejidad. Y entonces negaban todo aquello que no tuviera las características que ya mencionamos. Y entonces se considera una disciplina opresiva. Así como el angiólogo profesor que no le quiso contestar, ni siquiera que le dirigiera la palabra al R1, el de primer año, pues es opresivo, es despreciativo, es relegante, es marginal. Entonces, igual acá, haces un comentario, fundamentalo, no lo fundamentas de manera objetiva, tu comentario no sirve. Entonces es ahí donde entra la investigación que vamos a hacer, bueno, que van a hacer ustedes. Y es que decían que nadie quería contestar estas preguntas. ¿Quién decide lo que debe investigarse? Esto ya es hablando a un plan nacional, un plan institucional, no sé, porque aquí, por ejemplo, en el grupo, pues ustedes van a decidir qué es lo que van a investigar, cada quien va a decidir, ahora sí que el investigador va a decidir lo que debe investigarse. ¿Quién investiga? Bueno, pues el que plantea la pregunta, o el que tiene la capacidad para investigar, el que tiene la tecnología para investigar científicamente. Porque podemos hacer una investigación de campo de algo y nada más. Híjole, yo con el terremoto estoy impactado, porque a la vuelta de la casa donde yo vivo se cayó un edificio. Y entonces a lo mejor yo investigar sin necesidad de método científico es ir a ver cuántos quedaron bajo los escombros. Y es una investigación que me da un conocimiento. Aquí la cosa es, bueno, quien paga la investigación es otro rollo cuando ya es una cosa grande. Pero ¿quién utiliza los resultados? ¿Para qué quiero saber cuántos quedaron ahí bajo los escombros? ¿Por puro morbo? ¿O qué utilidad voy a dar? ¿O vamos a hacer donaciones? ¿O no sé? Entonces, tiene que haber una finalidad. ¿Qué vas a investigar? ¿Para qué? ¿Para qué? El resultado que obtengas, ¿para qué va a servir? Ya quien paga la investigación, bueno, depende de qué tipo de investigación estemos haciendo, porque si es una investigación experimental, pues vamos a necesitar insumos, materia prima, para poder realizar la investigación. ¿Quién va a solventar esos gastos? Pero si la vamos a hacer acá de índole subjetivo, humanístico, a lo mejor nada más vamos a necesitar papel para hacer cuestionarios. A lo mejor vamos a necesitar una computadora para hacer el análisis estadístico y la redacción del documento, bueno, del trabajo. Pero eso ya no es gran dificultad. Entonces, de la índole de investigación que van a realizar, no necesitan quienes paguen la investigación. Y eso ya lo habíamos comentado. Todo se comenzó a colapsar en las últimas décadas del siglo XX. Pero es la ventaja de la humanidad, que puede pasar algo inadecuado en algún lugar, pero en otro lugar están pasando cosas adecuadas, interesantes, contrarias, que favorecen o que solventan la necesidad de lo que está pasando en el otro lugar. ¿Por qué? Porque aquí se hicieron movimientos ligados científicos, claro, al quehacer, a la práctica y a la praxis. Ya no tanto a la teoría, porque muchos son teóricos. Da Vinci era teórico en su momento. Él dijo, el ser humano va a volar. Y volamos actualmente. Y entonces él tenía la teoría, no tenía la tecnología, no sabía cómo hacerlo. Se imaginaba un algo que no funcionaba en ese momento. Pero posteriormente entraron los nuevos movimientos con el paso del tiempo, las nuevas tecnologías,
y se llegó a la práctica para poder volar. Entonces esto es a lo que se refiere, que a veces nos agobiamos por el pensamiento de una teoría que se nos hace difícil, pero tranquilo, va a haber movimientos necesariamente en la evolución del ser humano, de la ciencia y de la vida, para hacer realidad esa teoría, si es viable. Y entonces dijeron, hubo más política que ciencia, porque la política se dedicó a manejar todo esto, a financiar para poder desarrollar. Yo no sé mucho de máquinas aéreas, o sea, aviones, helicópteros, todo eso. Pero, bueno, por documentales dicen que ya hay aviones que aterrizan de manera vertical. No necesitan pista para aterrizar, etcétera, ¿no? Entonces, los nuevos aparatitos estos que no recuerdo ahorita cómo se llaman, para tomar fotografías, que se maneja por la computadora y anda volando el aparatillo en forma de helicóptero y tomando fotos de las alturas. O sea, tiene su aplicación social, si ustedes quieren. Bueno, no, inclusive puede ser para otras situaciones. Y existen. Y es lo que va evolucionando, es lo que estamos cambiando, evolucionando. ¿Hacia dónde vamos filosóficamente? Es la pregunta. ¿Hacia dónde va el ser humano? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Para qué vive el ser humano? ¿Para qué está en la Tierra? Vamos a cambiar o a individualizar la pregunta. ¿Para qué estás tú, alumno, alumna, en la vida, en este momento, en este siglo, en este país, en esta ciudad, iba a decir? O sea, si estamos convencidos de lo que nos enseñaban en la primaria, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, híjole, estamos perdidos, no estamos razonando, no estamos usando el pensamiento, no estamos filosofando. Tiene otra finalidad el ser humano, hay que encontrarla, porque la vida se va. Y no sé si sea desgracia o no, pero vamos a llamar, el colmo sería estar en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días de nuestra existencia, y hasta ese momento darnos cuenta para qué vivimos. Ahorita le digo a ustedes, no los veo, no sé qué edades tengan, pero son jóvenes, y entonces el joven es el que menos piensa en el fin de su vida. Por eso se arriesga a muchas cosas, porque se siente inmortal. Pero bueno, en tanatología les preguntamos a los pacientes, a los alumnos, a quien sea, ¿quién es la única persona que va a morir o que debe morir? Y pues la respuesta es aquel que está vivo, nada más, sin poner calidad, raza, género, profesión, situación económica. Muere el que está vivo, tan. Ya la pregunta, que es incontestable, híjole, iba a decir, ojalá hubiera una respuesta, pero bueno, quién sabe, es ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces es otro tema para filosofar, y estamos en investigación. Y aquí, bueno, a finales del siglo XX fueron tantos los problemas que no se podían ser vistos en una sola mirada. Y como no los podía ver, pues no podía encontrar solución. Si no sé la pregunta, ¿qué voy a contestar? Y entonces hubo necesidades de tratar de entender lo de todas las disciplinas, lo de todas las materias, lo de todas las ciencias. Y no sabían cómo hacerlo. Y hubo un gran personaje que dijo, se puede hacer. Él pensando, analizando, criticando, a lo mejor preguntándose, investigando, y obtuvo un conocimiento. Y dice, hay un pensamiento que nos ayuda a analizar las disciplinas que existen. Y este es el pensamiento crítico. Crítico en el sentido que tenemos mucho conocimiento, cuál nos sirve, cuál desechamos.
Es como la memoria en el ser humano. Tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo se localiza en la zona prefrontal, o sea, en la frente, bueno, atrás del cráneo. Zona prefrontal. Esa estructura del cerebro capta el conocimiento que obtenemos mediante los 5 sentidos. Y ese conocimiento se queda máximo 2 minutos ahí. Hay autores que mencionan que menos tiempo, hay autores que dicen que más tiempo. Vamos a quedarnos en 2 minutos. Si ese conocimiento nos interesa, nos sirve o es para nosotros, lo pasamos a la memoria de largo plazo, si no se desecha. Ejemplo, un número telefónico, antes se consideraban 8 dígitos, ahora son 10. Pero la gran mayoría actualmente tiene el 50, bueno, en México, tiene el 55. Entonces lo obviamos porque pues, es 55 todos los números. Los 8 dígitos los tenemos, nos los dicen y los retenemos momentáneamente. Los podemos utilizar, pero si alguien llega y nos distrae, se nos desaparece, se nos pierde. Y hay que volverlo a localizar, a obtener. Si ese número telefónico me interesa, lo memorizo, o sea, lo hago repetitivo y lo paso a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se localiza en el hipocampo, que está en X parte del cerebro, que es una parte pequeña. Yo les digo, es el USB del cerebro de cada uno de nosotros. Y ahí guardamos un montón de información. El tener información a largo plazo nos hace saber quién somos. Nos hace relacionarnos con nuestros seres familia. Nos hace saber dónde vivimos y poder regresar. Nos hace acordarnos de nuestra infancia. Nos hace recordar o saber, en este caso que soy médico y que sé medicina. Hay personas que han tenido que operar de los lóbulos temporales, que por ahí se localiza, y llegan a tocar el hipocampo, y llegan a lastimarlo, a dañarlo. Entonces es persona que conscientemente no sabe quién es, conscientemente no sabe qué profesión tiene, conscientemente no sabe quiénes son sus familiares, conscientemente no sabe dónde vive. Entonces es crítico. Pero bueno, de esta misma manera yo siento que este autor lo que hizo fue desechar, analizar y decir, me quedo con esto de tanta información que hay y desecho otra que no me sirve para esta circunstancia, para este momento, para este objetivo, para esta meta, en este momento histórico. Y él decía, vamos a articular las distintas especialidades del saber. ¿Qué significa articular? Relacionarlas, hacer como un rompecabezas, vamos a decirlo. O combinar piezas para de varias materias o especialidades, a lo mejor hacemos una. Y entonces ahí decía él, para ver qué escapa al saber hegemónico, que sea significativo cuando se quiera conocer algo. ¿Qué significa hegemónico? Hegemónico significa que alguien prevalece sobre otro. En países, por ejemplo, los poderosos del primer mundo prevalecen sobre los tercermundistas. Y entonces, pues el tercermundista, aunque quiera brincar, no le dan chance. Y entonces acá era evitar eso. Evitar que el que tiene más conocimiento predomine sobre el que tiene menos, sino combinarlos, hacerlo significativo, todo en conjunto. Y entonces, de esa manera, con el pensamiento crítico, se avanzó. Lo que no se ha avanzado bien es esto, que dice, ejemplo, las raíces de la injusticia social o construir algo como un mundo menos injusto. O sea, con el Tratado de Libre Comercio, con la globalización, esto no es posible. Habría que cambiar el sistema político de la, iba a decir del universo, no, de la Tierra, mundial pues. Y entonces de esa manera tratar de lograr algo. A menos que el país como tal se constituyera como potencia, como China. China no destacaba en los últimos, en la primera mitad del siglo XX, pero comenzó a avanzar con paso firme, dicen por ahí,
Y actualmente aguas porque algo se aproxima. Y entonces todo esto es investigar. Aterrizando esto, tenemos infinidad de conocimiento, y más ahorita con el internet podemos sacar infinidad X de conocimiento. Entonces tenemos que tener un pensamiento crítico. Pensamiento, entiéndase, razonamiento, para ver qué obtengo, qué me sirve para mi investigación, qué quiero saber, cómo lo voy a hacer y dónde quiero aplicarlo, qué voy a hacer con los resultados. Entonces esto va a ser interesante en este taller que estamos comenzando. Ahí vamos a ver las características de toda la investigación científica. Pero ya no sé si llegamos al final, pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Las características de toda investigación científica es que es un conocimiento ordenado y sistemático. Eso no tiene lugar a duda. Y eso sirve porque nos lleva en un camino, en una dirección, y no al azar. Que tenga desviaciones o equivocaciones el hecho de andar. No, va en un camino bien. Y en eso nos apoya para poder reflexionar. Al poder reflexionar voy a fundamentar el pensamiento, por lo menos el razonamiento. Y lo voy a demostrar de una manera clara y precisa. Al grano, dijera alguien por ahí. No dándole muchas vueltas o imaginándome cosas. Y si queremos explicar de manera general, objetiva y válida, vamos a utilizar lo que ya existe. Sobre eso que vamos a investigar. De ahí sale el marco teórico. A lo mejor vamos a decir, quiero hablar acerca de la depresión de las personas. No sé. Bueno, sería cosa de pensar, pero bueno, pues vamos a hablar. Quiero saber acerca de la causa de la depresión en las personas morenas. Y entonces me voy a documentar acerca, para empezar, qué es la depresión, qué es ser persona morena, y etcétera. Y voy fundamentando, voy formando las bases de la investigación que estoy a punto de realizar. Eso vamos a decir que son las leyes que existen. Ahí habla de leyes porque se refiere más a la física. Entonces ahí sí hay leyes. Acá en el lado humanista, en el lado subjetivo, pues, o sea, no hay leyes de depresión, no hay leyes de alegría, no hay leyes de, no sé, de cualquier emoción o sensación. Entonces, pero bueno, hay conocimientos y hay trabajos de investigación que nos van a ayudar a apoyar lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor queremos agarrar un camino ordenado y sistemático en relación a X tema, pero resulta que ya ha sido multi-investigado. Entonces mejor buscamos una variante, o sea, una salidita de esa carretera, de ese camino, para seguir adelante en mi investigación, si es que me interesa. Si no, de plano cambiar de tema. Y entonces, realizando esto, permite desarrollar la disciplina. Bueno, permite desarrollar un conocimiento. Y les digo, si es un conocimiento nuevo, está de lujo. Si es un conocimiento no nuevo, se puede reforzar ese conocimiento. O se puede rebatir el conocimiento que se daba como un hecho. Que eso se requieren ya más situaciones de más conocimiento. Pero no tiene por qué no hacerse. Dice, contribuye la investigación científica a integrar el cuerpo teórico de la ciencia con mayor solidez, acumulando conocimiento. Pues es obvio, entre más sé, más soporte tengo. Obviamente, si sé, son cosas demostradas, reales en ese momento histórico. Y entonces, voy fundamentando. Resuelve problemas tanto de manera utilitaria o inmediata como de niveles teóricos de la ciencia. Obvio, si hay alguna, por ejemplo, cuando apareció el SIDA,
se veía la gente, fue más o menos en los años 1980 y 78, 79, 80. Se veía personas que tenían algodoncillo, adultos. El algodoncillo es un honguito que parece algodón porque se ve blanquito y sale generalmente en la boca de los niños recién nacidos, porque sus defensas están disminuidas o apenas están madurando o apenas se están formando. Y generalmente es más común en niños que no reciben lactancia materna, porque en la lactancia materna en la leche de la madre van anticuerpos. Si no tienen lactancia materna, pues no tienen anticuerpos hasta que los forman. Y el algodoncillo, que es un hongo, anda por todos lados. Perdón. Y nada más anda buscando dónde desarrollarse. Y es a una persona con deficiencia de defensas. En los niños. Ya más adelante es dificilísimo encontrarlo en alguna persona adulta. Por ahí se habla de inmunodeficiencia genética o congénita, que son personas que nacen con esa deficiencia, pero son los rarísimos los casos. Y acá comenzaron a encontrar personas que tenían algodoncillo, adultos, y de una manera importante, invadidos. Y les hacían estudios endoscópicos y veían que todo el tracto digestivo estaba invadido. Decían, ¿qué tiene esta persona? No sabían y se comenzaron a hacer preguntas, comenzaron a investigar, comenzaron a hacer experimentos, análisis y demás, y encuentran una respuesta. Porque por ahí alguien pensó y se va a las defensas del cuerpo y las ve disminuidas. Ahí está el señor, tiene defensas disminuidas. Comenzaron a unir a los, bueno, no unir, sino a reunir a las personas o las pruebas de laboratorio de los que tenían la misma padecimiento, manifestación de enfermedad de ese tipo, y llegaron a una conclusión. Y entonces como adquirieron teóricamente un nuevo conocimiento. Y ya luego fue avanzando. Y eso fue un avance rapidísimo, un avance rápido. En 10 años ya se tenía terapia o tratamientos en contra de. Y en otras épocas, vámonos a la Edad Media, cuando la peste negra y no sé qué otras enfermedades había, eran epidemias, porque no tenían con qué, bueno, ni siquiera sabían la causa. Entonces, ¿cómo iban a combatir algo que no sabían que lo producía? En cambio, actualmente ya es muy diferente, Entonces, le digo, son los cambios que se van dando en la época, en la vida, en base a investigaciones. Algunas investigaciones por la presencia de un problema, otras por curiosidad. A mí se me ocurre, y al final de cuentas es un problemita. Me llaman la atención varias personas con X situaciones de índole emocional o de desarrollo de personalidad o no sé, y entonces para mí yo lo interpreto como un problema y este problemita lo investigo. Entonces es lo interesante, y este es un conocimiento sin dogmas o creencias en verdades absolutas. Les decía, la iglesia comentaba, lo que puedo demostrar, demostrado es. Lo que no, lo tienes que aceptar y creer. Es una verdad no demostrada, y ese es el dogma. Y entonces ahí se hicieron a un lado. Y esto da lugar a un ejercicio reflexivo continuo. Ya entrados en materia, vamos avanzando y nos va interesando más cada vez. Y nos vamos metiendo más en la situación. Por eso hay personas que, por ejemplo, yo me acuerdo que había en el Seguro Social, no sé si todavía exista, un doctor de investigación que investigó mucho acerca del SIDA en el Centro Médico Nacional, un tal doctor Vidriesca, y sacaba muchos artículos, en cada revista salía 1 o 2 artículos de él. Entonces su mundo era eso. Y así de nosotros puede volverse nuestro mundo algo en especial, considerando lo de la psicopedagogía. A lo mejor, no sé, buscar por ahí una inquietud. Vamos a entenderlo como un problema y buscar una solución para nosotros, que puede servir para muchas cosas. El que inventó lo de computación, no me acuerdo cómo se llama, pues él comenzó por un algo,
y bueno, hablando del aspecto económico, pues se volvió millonario e internacional y conocido y todo eso, pero por algo comenzó. Entonces la idea es comenzar por un algo, pero lo más importante de todo es pensar, razonar y reflexionar. Y entonces, por consecuencia, el investigador va a tener un sentido crítico y analítico. Crítico no destructivo, sino crítico en relación, vamos a considerarlo, se me ocurre ahorita una crítica artística. Tengo una obra allí enfrente, la voy a criticar, no para destrozarla, para criticar al autor, no, estoy viéndola, estoy desglosando, la estoy analizando y estoy viendo más allá de lo que mis ojos captan. Alguien dijera por ahí, estoy utilizando mi corazón para captar, que alguien también va a decir, el corazón nada más es un músculo que bombea sangre, quién sabe qué. Bueno, o sea, metafóricamente, conforme los griegos pensaban que las emociones se representaban o se desarrollaban o se producían en el corazón, bueno, vamos a utilizarlo de esa manera, metafóricamente, para tener un complemento. Los griegos decían que el ser humano está constituido de cuerpo y de alma. El cuerpo es el físico que tenemos, el alma son las emociones. Y deben estar en equilibrio para que la persona fluya adecuadamente por la vida. Entonces la persona que está lastimada de las emociones, tarde o temprano va a lastimar su cuerpo. Y la persona que está lastimada de su cuerpo, tarde o temprano va a lastimar las emociones. Entonces debemos estar en equilibrio, aceptando nuestra realidad. Eso ya está anatológico. Entonces, es la manera de avanzar, de caminar. Impulsa la capacidad creativa. Si ya supe de una manera, pues voy a seguir otra. O sea, tiene eso que menciona los hechos en términos de leyes y de principios, o sea, es el fundamento que tiene, necesariamente. Y predice, en medicina diríamos, da el pronóstico, qué va a pasar o qué puede pasar. Y aquí es algo bien interesante para el aspecto de fluir, de equilibrio del ser humano. Explica el pasado para entender el presente y construir el futuro. Esto es metafórico, no sé cómo le quieren llamar. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a analizar nuestro pasado para entender qué estamos viviendo ahora y qué queremos más adelante? Pero en fin. Y esto puede cambiar cuando hacemos ciencias sociales o ciencias exactas, que son las formales. Les digo, no es lo mismo tratar con un ser humano, las emociones del ser humano, un comportamiento, una personalidad, que experimentos físicos, de física, en un laboratorio, con todo controlado, todo adecuado, con todas las variables bajo control. El ser humano es cambiante. Iba a decir de un día a otro, no, es cambiante de un momento a otro. De ahí los que se llaman bipolares, bueno, no se llaman, se clasifican como bipolares, que en un momento pueden estar en un polo y en otro momento casi inmediato en el otro extremo, total y completamente diferentes. Entonces es más difícil con el ser humano, no más difícil, con más delicadeza, por otro camino. Aquí habla que son complicados los problemas de los fenómenos sociales. Y entonces hay gente que no le interesa porque hay muchas variables, muchas variantes. Y entonces para llegar a un algo se requiere, yo diría que paciencia. Mucha paciencia, dedicación, pensamiento, razonamiento e interés para lograr esto. Y pues bueno, no sé si sea bueno o sea malo, pero pues estamos en la materia. Bueno, están ustedes en la materia y entonces hay que hacer algo. Aparte que se va a calificar. Las ciencias sociales no solo se ocupan de lo que acontece, sino también de los deseos y aspiraciones humanas. Órale. Imagínense. Entonces aquí para empezar, en quien vamos a influir tiene que saber exactamente qué quiere, qué desea y a dónde aspira llegar.
Porque si no sabe qué quiere, a dónde quiere llegar, pues ¿cómo le podemos ayudar? Hay que ver acerca de los juicios sobre lo bueno y lo malo. En tanatología decimos, cuando alguien llega a terapia, aquí no te vamos a juzgar si hiciste bien o hiciste mal, si es bonito o es feo, no, simplemente pasó, tan tan. Y entonces acá hay que valorar eso, porque muchos llegan o llegamos en nuestro México con sentimientos de culpa, porque fuimos educados para ver lo malo, para ser castigados, para ser merecedores de un castigo por lo que actuamos. Y si hago lo que el corazón me dictó, lo califico de malo y merezco un castigo. Y yo mismo me comienzo a reprimir, a agredir. Entonces, en investigación vamos a ver qué tanto va a influir eso, o qué tanto le vamos a tomar en cuenta ello. Porque eso va a ser bien importante para la credibilidad del resultado. Las ciencias formales trabajan con las relaciones que se formulan en el entendimiento, o sea, es frío o es caliente, tan ahí no hay vuelta de hoja. Y cualquier ciencia por la que te decidas seguir te llevará al mismo objetivo, o sea, más que ciencia, cualquier investigación, cualquier tema de investigación te va a llevar al mismo objetivo, que es la búsqueda permanente de la verdad. Aquí no le quise cambiar, pero es la búsqueda permanente de la verdad en este momento histórico. No hay una verdad definitiva o totalitaria, plena, no. Bueno, si fuéramos religiosos, alguien va a decir, es que Dios es la verdad, y que sé qué, es otro rollo. Hablando físicamente, o humanamente, antropológicamente, tenemos una verdad en este momento histórico, que el día de mañana, no sé cuánto tiempo después, va a cambiar. Y es ahí donde decimos que una verdad es hasta el momento que aparece otra verdad que la hace a un lado. En medicina luego veíamos artículos de algún tema antiguos, de 10 años atrás, digo, oiga, pero este está bien viejo y no encuentro ninguno actual. Y más en aquella época que no había computadoras. Bueno, era otro rollo encontrar un artículo reciente. Y decía, si no hay otro, este sigue siendo vigente y sigue siendo vigente y es actual, aunque tenga 10 años de antigüedad. Cuando aparezca otro que lo supla, deja de ser vigente y deja de ser actual. Entonces aquí es igual, encontramos una verdad en este momento histórico. ¿Cuánto va a durar? Híjole, ojalá que dure aunque sea un año, ¿no? Lo que encontremos, o más, porque hay unas que y no es para que se desanimen, hay unas investigaciones que realizamos, nos dedicamos, le echamos muchas ganas, dedicación, bueno, dije dedicar, terminamos, concluimos, hacemos todo y resulta que ya estaba hecho. Híjole. Entonces, pero no interesa tanto el resultado en este momento de ser estudiantes. Interesa aprender a buscar ese resultado. Ya en la práctica, en la praxis, dicen profesional, ya será otro rollo. Si se sigue investigando, hacer buenas investigaciones. Y de hecho el instituto, el INPO, invita a hacer investigaciones, aunque sea una anual, a tanto estudiantes como a profesores, o al binomio estudiante-profesor, y sale, vamos a estudiar, vamos a investigar, y con vías a ser publicado. Ese ya sería una satisfacción personal bien interesante, el ser publicado, y que alguien lea tu artículo. Dice, bueno, pues ya valió la pena que lo haya leído 5 gentes, y lo leyeron 5, que critiquen lo que quieran, bueno, que opinen lo que quieran. Ahora si lo leen más, pues, más padre. Hay asociaciones, vamos a investigarlas, donde uno puede llevar su artículo inclusive a congresos internacionales de índole internacional, médicamente hablando, humanísticamente hablando, debe de haber. E inclusive yo me acuerdo que luego había congresos en Cancún y todo eso, y uno llega con su artículo y todo eso, no sé si todo pagado, pero bueno, por lo menos vale la pena la salida. Y
y hay que buscar la publicación. Y ahorita en internet y todo eso es más fácil, creo. Y era lo que decía, hasta que no sea desmentida por otra en una espiral constante de indagación. No tanto como desmentida, porque no era una mentira lo que se publicó, lo que se realizó, hasta que sea superada por otra, tan. Y entonces ya les digo, es verdad en un momento histórico, pasa el tiempo, se transforma en la verdad. Y no es que no haya sido verdad, en ese momento era verdad, tan. Así como les digo lo de las sanguijuelas, en ese momento era verdad. Y eran utilizadas total y plenamente. Después se comprobó que no, que al contrario eran nocivas. Bueno, pero fue después. Entonces ya fue sustituida esa verdad. Y aquí hablan indagación para la comprensión y transformación de la naturaleza. Híjole, yo aquí no comparto, o no sé, a lo mejor me falta filosofar, reflexionar y criticar. Pero ¿por qué tenemos que transformar la naturaleza? ¿Para tener lo que tenemos actualmente? No sé, ese es punto a tratar. Si quieren lo planteamos, vamos a dejarlo como manera de tarea. El hecho de reflexionar esto, que es la comprensión y transformación de la naturaleza. ¿Para qué? Son 14 clases o sesiones, a lo mejor en la 10ª nos atrevemos a hablar acerca de ello, ya con más conocimiento. Y decir, para empezar es, ¿qué se entiende por transformar la naturaleza? ¿Se entiende? Comprensión sí se entiende. Bueno, a mi manera de entenderlo. Es como cuando los aztecas, por hablar de alguien, llegaban los truenos, por decir algo, un eclipse solar. Entonces ahí cambiaba total y plenamente el momento, y era de miedo, de terror, un temblor, no se diga, etcétera. Entonces, y no sabían por qué pasaba, decían, son castigos de los dioses, sentimiento de culpa, algo estamos haciendo mal. Y ya entendiéndolo, comprendiéndolo, es diferente, entre comillas, porque continuamos con nuestro aspecto humano que nos da miedo. Y que hay que transformar la naturaleza. ¿Para qué? Ahí me quiero imaginar, por ejemplo, cuando un río se cambia su cauce y se construye en el donde corría el río. Y dice, la naturaleza exige su dominio. Y ha pasado, que se deja venir el agua y destruye todo lo construido. Entonces, ¿para qué vamos a transformar la naturaleza? Yo diría mejor vamos a unirnos a la naturaleza, asociarnos con ella, para beneficio mutuo de la naturaleza y del ser humano. Donde cortan muchos árboles, alteran toda la naturaleza, etcétera. Bueno, ya es cosa de filosofarlo. Ahorita nada más esa manera de introducción. Les recuerdo mi nombre, soy Jorge Alejandro Solano Ponce con maestría. Mi correo jasolanoponce@hotmail.com. Aquí para que envíen tareas, lo poquito que mencionamos, ustedes lo van a volver a leer, lo anotan y me mandan las tareas, comentarios, preguntas, inquietudes. Iba a poner reclamos, pero esos todavía no. Los reclamos son viéndonos cara a cara. Pero, de favor, pongan su nombre, la materia, la generación. Ya repetí materia, bueno. Y el día de clase y plantel, porque son varios grupos. Y para poder contestarles y saber a qué se refieren. Porque a lo mejor alguien me pregunta y como tengo materias parecidas, a lo mejor les contesto con lo de otra materia. Y pues no viene al caso. Entonces, si la naturaleza nos lo permite, nos volveremos a ver en otro momento. Bueno, nos volveremos a comunicar por este medio en otro momento, esperando que vernos sea más rápido que tarde. Hasta luego.